Ahí estamos. Bueno, como había comentado, la clase previa al examen, eh, estuvieron trabajando con la parte práctica de los métodos de Euler, viendo los métodos de Euler, haciendo práctica, viendo también los métodos de Euler para ecuaciones de orden superior, de segundo orden, cómo encararlo. Y bueno, había quedado pendiente, por un lado, el método de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, vamos a arrancar con el método de Euler mejorado. Sabemos que los métodos de Euler básicos, viendo acá gráficamente cómo sería la interpretación del método gráfico, es que tenemos la curva solución de la ecuación diferencial, sería la curva solución de la solución analítica, y la aproximación numérica sería a partir de una condición inicial, de un punto que conocemos, conocido de la solución, hacemos la aproximación al punto siguiente a través de una recta tangente, ¿sí? Entonces, el valor estimado, digamos, en un punto x1, que va a ser igual al x0 más un h, un incremento, va a ser este I1 que tenemos aquí, ¿sí? Este punto que está acá. Y el punto, que realmente el punto que pertenece a la curva de solución sería este que está acá arriba. Entonces estamos cometiendo un error que está delimitado acá, de aproximación. Bueno, los métodos de Euler, basados en esta aproximación, tienen este error, ¿sí? Entonces, bueno, a medida que vamos aproximando la solución, vamos haciendo, digamos, una sucesión de tangentes en la cuales vamos obteniendo los puntos, la aproximación de los puntos, y bueno, dependiendo de cómo sea la solución de la ecuación diferencial, podemos tener un error apreciable, que lo podemos reducir, como hemos visto, reduciendo el tamaño del paso, ¿sí? Dentro de los métodos de Euler vimos el método de Euler explícito y el implícito, ¿no? Estos métodos, lo que vimos es que, en el caso de los métodos explícitos, son sensibles al tamaño de paso, y que a medida que aumentamos el tamaño de paso, el sistema, digamos, aparte de perder precisión, se hace inestable, la solución no converge a la solución de la ecuación diferencial, y en un caso diverge, ¿no? Puede ser oscilante y después divergente, como hemos visto en algunos ejemplos. Bueno, después vimos el método de Euler implícito o regresivo hacia atrás. Este método, es, digamos, un método estable, es independiente del tamaño de paso, pero bueno, como estamos calculando el punto la aproximación del punto siguiente, basándonos en la evaluación de ese punto en la ecuación, este método nos obliga a tener que resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones, cuando queremos aplicarlo, ¿sí? Entonces, este método tiene un costo computacional un poco mayor que el otro, pero la ventaja que tenía, como habíamos visto, es que es un método estable y es independiente del tamaño de paso, ¿sí? Bueno, también lo que hemos visto en base al método de Euler centrado, en base a la expresión en diferencias de la derivada en diferencias centradas, es un método que mejora la precisión, de la aproximación, dado que, referido a un desarrollo en serie Taylor, este término tiene el error en términos de OH cuadrado, es decir, está truncando la serie Taylor en la derivada tercera, ¿sí? Entonces,
tiene un nivel de precisión mejor que los métodos de Euler explícito o regresivo hacia atrás. Bueno, una manera de mejorar estos métodos de Euler, esta es la presentación que vimos la clase cuando empezamos a ver los métodos de Euler, es lo que se llama una mejora al método, o método de Euler mejorado, o método de Geum, también lo van a encontrar con esa denominación. Fíjense que respecto al método de Euler básico, ¿qué es lo que ven acá? Vemos que tenemos un promedio de pendientes, ¿sí? Tenemos lo que sería la pendiente de la aproximación del Euler básico, más una aproximación, ¿sí?, en un punto xn más 1 y asterisco n más 1. Lo que se hace es tomar el promedio de estas pendientes y se determina o se hace una corrección de la pendiente que teníamos con el Euler básico. Esto lo podemos ver gráficamente, es más sencillo de interpretar. Fíjense que en el Euler básico lo que habíamos planteado es que teníamos este punto inicial, es la condición inicial de inicio, y cuando aplicamos el método de Euler básico vamos por una tangente y en el punto del x0 pasamos al x1, aproximamos aquí, en este punto. Ahora lo que hacemos es, con esta aproximación en este punto, lo que hacemos es calcular una nueva pendiente, o sea, calculamos la pendiente en x1 y asterisco 1. Y asterisco 1 es la pendiente que, el valor que hemos, de la aproximación que tendríamos por el Euler básico, ¿sí? El i asterisco 1 sería, repito, el valor de i que tendríamos por la aproximación del Euler básico. Fíjense que acá tenemos que el i1 asterisco sería el i0 más h por f de x0 y 0, ¿no? O sea, estamos calculando el i1. Lo llamamos asterisco porque no va a ser el i que vamos a usar, porque este sería el método de Euler básico, sino que el i1 que vamos a estimar va a ser el i0 más h por el promedio de la tangente en el punto x0 más la tangente en el punto x1 y 1 asterisco. Entonces, al promediar las tangentes, voy a poner un segundito la tableta para poder dibujar mejor y cambiar los colores. Fíjense que la pendiente en el valor, esta que está acá en línea llena, que la estoy pintando de verde, esta es la pendiente que estoy calculando en f de x1 y 1, ¿sí? Sería esta. Y la que está en rojo es el Euler básico, que sería esta. Al hacer el promedio de la pendiente roja y la verde, obtengo la pendiente que está en línea de puntos, que la vamos a poner con otro color, que sería esta amarilla. Entonces, cuando hago la aproximación de I0 más H por el promedio de las pendientes, en realidad voy a terminar aproximando o sea, lo que hago es trasladar esta pendiente amarilla, la traslado al punto x0 y 0, y en realidad voy por esta que está de color rosado. Entonces, el punto de la aproximación viene acá. Fíjense que con el Euler básico hubiese estimado acá. Estoy mejorando la aproximación, hacer el promedio de las pendientes, estoy acercándome
acercándome más al valor de la función de la solución de la ecuación diferencial en ese punto, ¿no? El I que estoy estimando, el I1 que estoy estimando, está más cercano del I de la función solución de la ecuación diferencial. Estoy mejorando, disminuyendo el error, mejorando la precisión del método, ¿sí? Es una ponderación de las dos pendientes. O sea que lo que tengo que hacer es calcular el I asterisco con el Euler básico y después evaluarlo en la función y promediarlo. Entonces voy a ir de I0 hasta I1 por la pendiente fucsia, que es paralela a la amarilla. Esta y esta son paralelas, ¿sí? Estoy moviéndome por la paralela de la recta amarilla desde el punto X0 y 0, desde este punto, hasta el I1. Y este es el X0 y asterisco, ¿no? Entonces mejoro, como se ve ahí en el dibujo, mejoro la precisión en el cálculo. Pero bueno, como siempre en los métodos numéricos, nada es gratis, o sea, mejoro la precisión, pero tengo que hacer dos aplicaciones del método de Euler, ¿no? Calculo el Euler básico y después lo vuelvo a calcular promediando las pendientes. Esto, bueno, da una mejora importante en el método. Como podemos ver aquí, bueno, vamos a borrar los dibujos. Recordando la ecuación diferencial del problema no sé si se acuerdan, que era I' igual a 2 por X por Y. Esto era el ejemplo que lo venimos llevando adelante desde que empezamos a ver el método de Euler, era que Y' era igual a 2 por X por Y, y la condición inicial era que X de creo que era X de, no me acuerdo ahora, voy a ver acá atrás, las condiciones iniciales, era 1 y el I0 y el X0 era 1. X de 1 era igual a 1. Entonces fíjense que calculamos el I asterisco 1, que sería una aplicación de un Euler básico, nos da 1,2, y el I con la aproximación del I1 con el Euler, el método de Euler mejorado, hacemos el promedio de las dos pendientes y obtenemos 1,232. Entonces, bueno, comparando la solución analítica con el método de Euler mejorado, para dos tamaños de paso, tomando un tamaño de paso de 0,1 y después de 0,05, fíjense cómo yendo desde 1 hasta 1,5, el valor de I, este es el valor de I analítico, y este es el valor, perdón, este es el valor real analítico, y este es el estimado. Tenemos un error porcentual del 1,13%, y con un tamaño de paso de la mitad, bajamos el error al 0,31% máximo. Así que, bueno, mejora muchísimo la precisión del método, ¿no? Si recuerdan en el Euler básico que vimos al comienzo, fíjense que teníamos un error del 16,12% para un tamaño de paso de 0,1 y de 9,08% para 0,05. Fíjense cómo ha mejorado la precisión del método al utilizar el promedio de las pendientes, ¿no? Baja muchísimo el error. Bueno, y acá lo que vemos es una manera de poder determinar cómo se determina el error
del método de Euler mejorado, partiendo de una integración, de integrar la ecuación diferencial por separación de variables, y fíjense que al hacer la integración, a establecer los límites de integración, llegamos a establecer que, o sea, ponemos los límites entre i0 y i de i más 1, y xi y xi más 1. Acá en este caso, como es el diferencial de i, bueno, obtenemos i y despejamos el valor de y sub i, y llegamos a una expresión similar al de método de Euler, ¿sí? Entonces, si comparamos la expresión del Euler mejorado con esta expresión, hacemos una comparativa de la integral, vemos que este término que tenemos aquí, lo podemos tomar como una aproximación, lo comparamos con este método, el promedio de las pendientes que hemos obtenido, y lo que podemos ver es que esto que está acá, si reemplazamos la integral por esta aproximación, estamos, si recuerdan la integración numérica del método del trapecio, estamos reemplazando la integral por una aproximación de una simple del método del trapecio. Entonces, directamente podemos inferir que el método de Euler mejorado tiene un error en términos de la derivada segunda de la función, y por h cubo, como era el error del método del trapecio, ¿no? Entonces, esto nos está indicando que al estar en términos de h cubo, el error de truncamiento, digamos, tiene relación con un desarrollo de Taylor hasta el tercer término. Entonces, podemos decir que, vamos a ver si borramos esto, el método de Euler mejorado tiene un error que está en términos de el error local en términos de h cubo, y el error global en OH cuadrado, ¿sí? Entonces esto lo que nos hace ver es que al disminuir el tamaño de paso, digamos, el error se reduce mucho más rápidamente en el Euler mejorado que respecto a un Euler básico, ¿no? Entonces, comparando los métodos de Euler, el Euler mejorado con el Euler centrado tienen un error de truncamiento, un error de truncamiento global que está en términos de OH cuadrado, ¿sí? Entonces, tanto el Euler centrado como el Euler mejorado son métodos que tienen un error del mismo orden, y digamos, son, digamos, de una orden de precisión mayor a los métodos de Euler explícito e implícito, ¿no? Obviamente que estos métodos son métodos que se utilizan como para empezar a entender cómo trabajan los métodos numéricos para solución de ecuaciones diferenciales, pero no son los métodos que se aplican en los programas tipo CAS para resolución de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver ahora los métodos programables más utilizados, que son lo que se llaman métodos de Runge-Kutta. Gustavo, Sí. no, una cosita con el tema del error. Entonces, el método de Euler, el común, podría aproximar de forma exacta, digamos, una recta, una solución lineal de una ecuación diferencial de primer orden.
el de Euler mejorado, si la solución de la ecuación diferencial de primer orden es una cuadrática, la podría aproximar en forma exacta. Sí, exactamente. Como para que se den una idea a los chicos del tema de cómo sería el error de acuerdo a la función solución, ¿no? Sí, sí. Sí, tranquilamente, claro. Como habíamos visto de manera similar en la parte de integración numérica, obviamente si la función solución es una recta, bueno, con el método de Euler básico tendríamos un error nulo, ¿no? Sería exacta sería la solución aproximada, digamos, sería idénticamente igual a la solución analítica. Y en el caso de tener una solución que tenga una función cuadrática, con el Euler centrado o en el Euler GEUM mejorado, también tendríamos una aproximación exacta de la solución analítica. Exactamente. Bien. Muy bien, gracias Juan por la acotación. Bueno, vamos a ver ahora el método de Runge-Kutta, o sea, son los métodos de Runge-Kutta. El nombre del método digamos, lleva los nombres de los dos matemáticos investigadores que lo desarrollaron, Carl Runge y Wilhelm Kutta. Bueno, como les decía recién, es uno de los procedimientos numéricos más utilizados para resolver ecuaciones diferenciales, y el método, digamos, que se conoce como de cuarto orden, es, digamos, el más empleado por su alta precisión en la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, nosotros acá lo que vamos a ver es plantear... Mira, Gustavo, que, por ejemplo, para que los chicos tengan en cuenta que el matemática para los cálculos usa el Runge-Kutta de cuarto orden, el Scilab también, el MATLAB también, o sea que Runge-Kutta hizo esos dos muchachos hicieron una revolución en la parte de los software de matemática que estamos utilizando hasta hoy en día, ¿no? O sea que el aporte que hicieron es buenísimo porque encontraron esos coeficientes que funcionan súper bien para hacer aproximaciones. Exactamente. Sí, como decías vos, los programas que vos nombraste se basan en la parte de solución de ecuaciones diferenciales, en la programación del método de Runge-Kutta de cuarto orden. Digamos, y bueno, hasta el día de hoy siguen siendo los métodos más usuales empleados. Básicamente, lo que se trata en el método de Runge-Kutta es reemplazar. Acá tenemos, recordando el método de Euler básico, como que es el valor de la función en un punto igual al valor de la función en un punto anterior, más la ecuación diferencial representada por phi, valuada en ese punto K por el incremento. Entonces, el método de Runge-Kutta consiste en reemplazar esa ecuación diferencial por una sumatoria de coeficientes, A sub n, A sub 1, K sub 1, más A sub 2, K sub 2, hasta A sub n, K sub n, dependiendo del orden del método, que estos coeficientes se hallan justamente de forma optimizada para, obviamente, que estos coeficientes van a reemplazar, van a coincidir con un desarrollo en serie Taylor, y a medida que le agregue términos, van a tener que ver con la cantidad de términos que esa serie Taylor se está incluyendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que phi solamente tenga el término A1 y K sub 1, ese método de Runge-Kutta de primer orden coincidiría con el Euler básico. Si sumamos
estos dos primeros términos, el A1K1 más A2K2, sería comparable con un Euler mejorado. Sería como digamos, una ponderación de pendientes. Si tomamos un término más, estaríamos con de A1K1 hasta A3K3, estaríamos con un Euler, perdón, con un método Runge-Kutta de tercer orden. Y bueno, el más conocido, el más utilizado es el de cuarto orden, que sería obtener desde A1 hasta K1 hasta A4 y K4, ¿no? Ahora, ¿cómo estas constantes, estos valores de K, fíjense que consisten en reemplazar primero en la ecuación diferencial, evaluarlo en la condición inicial, el primer punto que sería t sub i, y sub i, ¿no? En vez de utilizar x, estamos usando t, considerando que estamos en el dominio del tiempo. En la segunda constante, fíjense que ya le damos un incremento a t sub i más p sub 1 por h, y también le damos un incremento al i sub i por una constante K11, K1 por h. Y así se le va incrementando a cada constante el valor de estos coeficientes, donde P y Q son constantes. Entonces, vamos a ver cómo plantear, como para tener una idea, digamos, de cómo se obtienen los coeficientes, considerando el caso del método de Runge-Kutta de segundo orden, que fíjense que sería como un Euler mejorado, nada más que estamos reemplazando el promedio de las pendientes por A1K1 más B1K2. Sí. Acá hemos reemplazado en vez de A1, bueno, a la letra A2 la hemos reemplazado por B1. Entonces decimos que el parámetro K1 va a ser el incremento del paso por la ecuación diferencial evaluada en Tn C sub n. Y K2 va a ser igual al incremento por la ecuación diferencial evaluada en Tn más P1 por H y Y sub n más Q11 por K1 por H. Entonces los valores de las constantes, lo que se hace es forzar esta expresión a un desarrollo de serie de Taylor de segundo orden. Entonces, para que cumplan con un desarrollo de Taylor en segundo orden, los valores de estas constantes tienen que tomar los valores que están acá. A1 y A2 tienen que ser igual a un medio, y P1 y Q11 igual a 1. Digamos, no queda otra condición que para que digamos, cumplan con un desarrollo de Taylor de segundo orden, tienen que tomar estos valores. Entonces, la expresión, en ese caso, cuando los coeficientes toman estos valores, A1 y A2 de un medio y P1 y Q11 de 1, la expresión del método de Runge-Kutta de segundo orden se reduce a la expresión del Euler mejorado, ¿no? Toma la expresión de lo que sería el promedio de las pendientes, ¿no? Fíjense que A1 vale un medio, bueno, acá A2 sería B1, ¿no? No hemos sido consistentes con la nomenclatura de las constantes. El A2 sería igual al B1. Entonces, en este caso, como P1, A1 es igual al valor de la ecuación diferencial en Tn y T sub n y Y sub n, y A1 vale un medio, y K sub 2 es el valor de la pendiente en el punto T sub 1 más P sub 1 por H, o sea, esto sería como P1 vale 1, sería el T sub n más el incremento, ¿no? Y Q11 vale 1 también, sería I sub n más K1, que K1 sería el I1 asterisco del valor que hemos calculado con el Euler mejorado, ¿no? Sería el equivalente a ese. Entonces,
como el coeficiente B1 o A2, que lo hemos puesto acá como A2, vale 1/2, bueno, nos termina quedando la expresión del Euler mejorado. El método de Runge-Kutta de segundo orden coincide con el método de Euler mejorado. Y bueno, como decíamos recién, el Euler básico es un Runge-Kutta de primer orden. Bueno, de la misma manera, extendiéndolo directamente, nosotros no vemos cómo se obtuvo, cómo obtuvieron Runge-Kutta la expresión de su método de cuarto orden, sino que bueno, vemos realmente cómo se aplica. Sabemos que el trabajo de ellos consistió en hallar el valor de estas constantes para que este desarrollo de esta expresión sea consistente coincida con el desarrollo de Taylor hasta el cuarto término, hasta el término en H4, o sea, hasta el quinto término. Y los casos I son múltiplos constantes de fxy que se calcula en puntos que están escogidos para que, bueno, cumplan esa condición. Entonces, la expresión práctica de aplicación es esta que está acá. El valor estimado en el punto n+1 va a ser igual al valor estimado en el punto anterior, más 1/6 por K1 más 2 K2 más 2 K3 más K4. Y cada uno de estos K1, K2, K3 y K4 se calculan de esta manera, ¿no? El K1 reemplazando en la ecuación diferencial las condiciones iniciales, ¿no? El T sub i y Y sub i. Esto sería como el Euler básico. El K2 se reemplaza el T sub i más 1/2 del incremento, que sería el valor en T sub i, y el valor I el valor de I sería el Y sub i de la condición inicial más 1/2 por el K1 por H. El K sub 3 también se evalúa en el mismo punto que el K2, en T sub i más 1/2 de H, pero el valor de Y sub i lo calculamos sumándole 1/2 del K2 obtenido por H. Y el K4 es valuado en TI más H, o sea, en todo el intervalo, y el Y sub i sería el Y sub i más el K3 anterior por H. Esto gráficamente, como decíamos recién con el método de Euler mejorado, también se interpreta más fácilmente de manera gráfica. Acá lo que podemos ver es que... Gustavo, sí, un temita. En el slide anterior me parece que le estaba faltando un H. ¿Puede ser? Multiplicar por H en 1/6 de K1 más 2K2 más 2K3 más K4, todo eso por H, porque en este slide, en el que mostraste recién, donde están las pendientes, los promedios pendientes, no, el otro. Sí, falta un H. Ahí sí. está el H. Sí. Sí, tienes razón. Sí. Lo vi recién y como Sí, para... El chakra está con el H. No, me parece que hay un error ahí porque ya están contemplados en los factores K. El H está metido en K. Ya está metido acá, ¿ves? El H ya está metido en los K. Claro. Acá este H parece que está de más porque vos ya lo estás contemplando en... A ver, ya te digo. Claro, lo que tenés es en algunos libros que el valor de H lo multiplican, el valor de K lo multiplican por H. Y tenés a otros libros que el valor de K no lo multiplican por H. Entonces Claro. el H iría en una función. Sí, exactamente. Si lo contemplás en el cálculo acá, por ejemplo, bueno, vamos a ver el ejemplo, pero sí, pues fíjate que acá ya lo Ahí estás no lo está contemplando. contemplando.
el valor de K con el H, no lo está multiplicando el valor de K con el H. Por eso lo pone arriba, ¿eh? Claro, exactamente. Claro, acá lo está poniendo acá arriba. Sí, está bien, acá también faltaría el H acá. Sí, está bien, está correcto. Sí. A ver, sí. Claro, acá faltaría el H, claro, porque no lo está multiplicando. Tendría que multiplicarlo acá. Claro, Como no claro. está acá, sí, correcto. Gracias, está perfecto. Va un H acá, sí. Bueno, esto lo voy a ver si lo podemos modificar acá en la presentación. Espera. Y arriba también, ¿no, Gustavo? Arriba, entre paréntesis, el AK1 más BK2 más CK3 más DK4, todo eso entre paréntesis por H, ¿no? Sí, Claro, surge el tema de la confusión porque a algunos libros le meten el K en el H y otros no, lo ponen afuera, ¿viste? Entonces, pero está bueno que surgió esto porque los chicos por ahí lo ven en un libro y el K no está multiplicado por H, y por ahí lo ven en otro libro y está así. Así que bueno, tienen que estar atentos a eso, si el K, sí. si la De definición hecho, del K está multiplicado por H o no. claro, pues esta imagen está tomada del Chapra. Esto Claro, está tomado del Chapra y lo toma así. Y de hecho, con el ejemplo que hemos hecho nosotros, que tenemos el ejemplo numérico con la ecuación diferencial esta, lo hemos hecho con el H incluido en los K. claro. Este, Así que bueno, sí, está bien, está buena la aclaración para que no se generen dudas. Bueno, lo que estaba diciendo es que gráficamente la interpretación de la sumatoria de todas las pendientes sería que si aplicamos en este punto un Runge-Kute de primer orden que coincide con un Euler básico, y estamos, este es el punto T sub I, este es el punto T sub I más 1, la estimación iría, siguiendo esta pendiente, iría a parar acá arriba. Ahora, al sumarle después el K2, que está en TI más un medio de H en el medio del intervalo, calculamos esta otra pendiente, donde la calculamos reemplazando el T en TI más un medio de H y el Y sub I como Y sub I más un medio de K1 por H, ¿no? Nos daría esta pendiente que está acá con K2. Después, en el punto K sub 3, también que lo evaluamos en TI más un medio de H y la calculamos como Y sub I más un medio de K2 por H. Nos daría acá gráficamente como esta pendiente que está hacia abajo. Y después, por último, el K4 se calcula la pendiente en el punto T sub I más 1, que sería T sub I más H acá. Y se calcula como Y sub I más K3 por H. También acá ya se toma, en vez de ya multiplicado el factor por 1, no por un medio, ¿no? Entonces nos da esta otra pendiente. Entonces, la ponderación de las 4 pendientes, ¿sí? de estas pendientes, K1, K2, K3 y K4, multiplicado por un sexto, nos termina dando esta pendiente phi que tenemos acá. Y la estimación final es esta. Entonces, lo que estamos haciendo es, al ponderar esta ponderación de las pendientes, mejorar la aproximación que tenemos comparándolo con lo que sería un Euler básico, ¿no? O sea, en el Euler mejorado, el método de G1, teníamos 2 pendientes, acá estamos promediando 4 pendientes,
Entonces, obviamente, la precisión del método mejora muchísimo. Entonces, bueno, acá tenemos una comparativa de cómo es el método Runge-Kutta de segundo, tercer y cuarto orden, cómo se calculan los K, el K1. Fíjense, bueno, acá en este caso, de esta bibliografía donde tomamos las expresiones, el K1 y el K2 ya está multiplicado por H, entonces no se multiplica aquí fuera, ¿no? Como lo hacía notar Juan. A diferencia de que si no lo multiplicamos en los K, lo tenemos que multiplicar después en la expresión final. Fíjense que acá esto está multiplicado por un medio, y esto no es más que el Euler, coincide con el Euler mejorado. Bueno, este es el desarrollo de tercer orden de Runge-Kutta, que es un orden, digamos, que tiene en términos en cuenta el h a la cuarta, o sea, hasta el tercer término, la derivada de la serie Taylor, y el de cuarto orden, que también tenemos las expresiones para calcular los K de K1 hasta K4, y está en términos de OH a la quinta, ¿no? Que tiene en cuenta hasta el cuarto término de la serie Taylor. Así bueno, este método, el de cuarto orden, es el que comentábamos que es el más utilizado en programación de los programas, los software para cálculo matemático, numérico. Bueno, para solución de ecuaciones diferenciales es el que más se utiliza, es este método, ¿sí? Dado también su facilidad de programación, hace que sea muy aplicado. Y bueno, comparándolo con la ecuación diferencial que venimos viendo de ejemplo, de y' igual a 2x por y, donde la condición inicial es que x igual a 1, y igual a 1, bueno, calculamos los k, K1, K2, K3 y K4. Fíjense que el K1 es h por f de x0 y 0, que sería el K1 correspondería a un Euler básico. Después tenemos el K2, el K3. Fíjense que el K2 tiene en cuenta el fx0 más un medio de h, y el y0 sería y0 más un medio de K2, de K1, perdón, que K1 vale 0, como ya está reemplazado aquí el valor de K1 por el valor que hemos obtenido. Fíjense que el K3 también es el h por f de x0 más un medio de h, estamos en la mitad del intervalo, y el y sub 0 es el y es y sub 0 más un medio del K2, que el K2 había dado 0,231, ya está reemplazado. Y el K4 se calcula en el intervalo completo, ¿no? Directamente x0 más h, que vale 0,1, y el y sub 0 más directamente el K3. Bueno, obtenemos los cuatro valores de K, y se aplica la ecuación, y se obtiene la estimación del I sub 1. Y bueno, acá lo que podemos ver, la comparativa respecto a la solución analítica y el método de Runge-Kutta, y fíjense que ya sea para un h de 0,1 o 0,05, el error es despreciable, ¿no? Así que bueno, acá de esta manera se puede ver realmente la potencia del método, pero bueno, fíjense que ya en el Euler mejorado teníamos que hacer 2 operaciones, acá tenemos que hacer 4 operaciones intermedias, y después la operación final para hacer la estimación, ¿no? Obviamente el costo computacional aumenta, pero bueno, una vez que se programa como una rutina de cálculo, esto funciona de una manera muy eficaz y muy sencillo de programar. Bueno, este era el método. Con esto completaríamos lo que son los métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales, ¿no? Los métodos de Euler y de Runge-Kutta. Acá tenemos una comparativa del método de G1, el método mejorado, y el de Runge-Kutta de cuarto orden en cuanto a los valores obtenidos, ¿no?
Así que acá lo que podemos apreciar en esta tabla comparativa es realmente que el método de Runge-Kutta de cuarto orden, bueno, prácticamente coincide con la solución analítica, ¿no? Hasta prácticamente en la cuarta cifra significativa, la tercera cifra significativa, tenemos coincidencia total con los valores. Así que realmente se nota la potencia del método con respecto a los métodos de Euler, ¿no? Bueno, con esto completaríamos los métodos de Euler y bueno, nos quedaría ver lo que es diferencias finitas. Sí. Chicos, ¿les quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta acá? De lo que impacta cada método, como mostró Gustavo. Por ejemplo, el de Geum y el de Runge-Kutta de cuarto orden. ¿En dónde impactan? ¿En dónde están impactando? ¿Qué es lo que mejoran? Aparte, cuando hacemos la aproximación, cuando partimos de la condición inicial para el primer punto, ¿qué es lo que están mejorando ahí? Para que obtengamos una mejor aproximación. Van haciendo como una especie de corrección de la tendencia de la pendiente, un promedio de pendientes. Exactamente. Ahí es donde está apuntando. Muy bien, Víctor. Después, si pueden, si tienen hecho el Excel del Runge-Kutta y del Geum, si lo pueden subir, pues yo, digamos, por mi cuenta intenté hacerlo y me pegué una trabada para hacerlo. Sí, sí, Eh, está resuelto, hay un Excel donde está resuelto este problema por todos los métodos. O sea, está planteado la solución analítica, está planteado el método de Euler básico, digamos el explícito, ¿no? Está después el Euler mejorado y el Runge-Kutta de cuarto orden. Sí, después lo subimos, sí, está resuelto. y otra cosa, otra consulta que tenía era por el tema del método de Euler mejorado. No me quedó muy en claro en la fórmula cómo era el tema de la corrección, porque si bien se partía se calculaba por Euler, pero después no me quedó muy claro cómo era la otra parte de la corrección, digamos la estimación. Sí, fíjate, mira, esta es la expresión del Euler mejorado, ¿no? Sí, sí. Espera perdón, esta expresión. A ver, Gregory, ¿qué me podés decir de esta expresión? Vos tenés acá este término. ¿Lo entendés lo que expresa esto? Evalúa la función en el punto y después evalúa la función con, con Euler, digamos, en el próximo punto. Fíjate, vos primero haces un cálculo de un Euler básico, que sería el I asterisco 1, como haces habitualmente, que es el punto anterior, el I0, más H por la ecuación diferencial evaluada en X0 y 0. ¿Estamos de Claro. acuerdo? Gregory, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Entonces, después lo que haces es, para hallar el I1, el punto que vas a estimar, es el I0 que tenés, más el H por el promedio de las pendientes. Entonces, vos lo que estás haciendo es que el I0 que vas a, perdón, el I1 que vas a calcular,
en vez de ir por esta pendiente, que sería la que vos tendrías con un Euler básico, que vendrías a este punto, como vos con esta pendiente que estás calculando acá, esta pendiente es esta pendiente punteada que está acá. Claro que sería la pendiente punto próximo. Porque fíjate que la estás evaluando en x1 y 1 asterisco. x1 es este punto. Y el i1 asterisco es el que vos calculás con el Euler básico. Entonces, esta pendiente en línea de puntos es esta de acá. Ahora, al hacer el promedio de estas dos pendientes, vas a obtener... perdón, dije algo mal, pero voy a borrar esto. Me equivoqué de pendiente acá. Disculpa, me confundí en el dibujo. La pendiente fx1 y 1 asterisco de este dibujo. Claro, sería la que está más arriba, en W1. Sí, espera que... sería esta que está acá, es la línea punteada, es la línea llena esta, perdón. Sí, sí. Entonces, el promedio de las dos rectas de línea llena, que sería esta primera y esta segunda, estas dos te dan como promedio esta punteada que está acá entre medio de estas dos. ¿No sería la de arriba W promedio? Esta W promedio es la que vos vas a... Después, esta que tenés acá, que es el promedio de estas dos, la vas a evaluar en I0 más H, o sea, lo que el valor del I1 va a ser trazar esta promediada que está acá, en realidad la vas a evaluar desde el I0. La vas a trasladar, fíjate que Claro, son dos rectas paralelas. esta es paralela a esta. En realidad este promedio lo estás evaluando en I0 y cuando llegas a X1 pasa por acá. Entonces, estás mejorando la aproximación respecto al Euler básico. En el Euler básico quedarías aquí. Con el Euler Claro, promediado... en vez de usar una tangente, empezás a usar una secante, digamos. Sí. Bueno, sí, lo de la secante, bueno, en este caso depende de la forma de la función solución, Sí, ¿no? Pero no, bueno, sí, sí. es esquemático, pero más que todo para entender que vos promediás las dos pendientes, pero la evaluás en X0 y 0. Entonces, en vez de ir por la pendiente, digamos, de fx0 y 0, vas por el promedio de la pendiente de fx0 y 0 y de x1 y asterisco 1. Vas por el promedio de esas dos pendientes, entonces vas por esta línea punteada. Entonces, como decía recién Juan, que preguntó, estos métodos, tanto el de Euler mejorado como el de Runge-Kutta, lo que hacen es mejorar la pendiente y con eso mejora la aproximación, ¿no? El método hace que los valores estimados se acerquen más a los valores, digamos, de la función. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, 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 se entiende. Bien. Bueno, en tema de diferencias finitas,
lo que hacemos, bueno, es basándonos también en las expresiones en diferencias de la derivada, como vimos al principio del método de Euler. Esto no lo vamos a volver a ver, es lo que ya hemos visto cuando empezamos a explicar los métodos de Euler, tomando la expresión de la derivada en diferencia a través de la serie Taylor, en diferencias hacia adelante, en diferencias hacia atrás, que arribamos a las expresiones de las derivadas en diferencias, digamos, hacia adelante, hacia atrás y centradas, ¿no? Acá tenemos el valor de la derivada segunda en diferencia centrada. Y acá tenemos el valor de la derivada primera y la derivada segunda en diferencia centrada, ¿no? Que son con lo que vamos a trabajar para plantear las diferencias finitas. Acá lo que podemos ver en esta diapositiva es las expresiones en diferencia de las derivadas de primer orden hasta cuarto orden. Acá en estas tres primeras que tenemos son las derivadas primera en diferencia hacia adelante, hacia atrás y centrada. Y después de la derivada de segundo orden hasta la de cuarto, solamente las expresiones en derivadas centrales, que son las de mayor precisión, como se expresan. Entonces, perdón, vamos a explicar el método de diferencias finitas basado en un problema de transmisión de calor unidimensional. Y bueno, como recordarán, nosotros hablamos de problemas de condiciones iniciales y de condiciones de valor de frontera, ¿no? La diferencia entre un problema de condiciones iniciales o de valor de frontera radica en que los valores de frontera están dados en puntos distintos del problema, ¿no? No están con los valores no están, digamos, relacionados al mismo punto, ¿no? Entonces esto hace que no sean aplicables los métodos de Euler para resolver problemas de valores de frontera. Porque tenemos que empezar a través de las condiciones iniciales, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a resolver y vamos avanzando en la solución del problema. Entonces, por ejemplo, un valor de frontera, como en este caso, de una transmisión de calor en una barra, que, bueno, consideramos en una sola dirección, ¿no? Digamos, la barra unidimensional. Entonces, la ecuación diferencial del problema de transmisión de calor en régimen estacionario, cuando estamos en una sola dimensión, se determina como K, que es el coeficiente de difusión térmica del material, por la derivada segunda de T respecto de X dos veces, ¿no? Igual a 0. Esto sería en régimen estacionario, y en régimen transitorio, esta expresión, fíjense que ahora está en derivadas parciales, porque depende también, la temperatura va a variar con el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una ecuación diferencial también de segundo orden, en donde no es homogénea y está igualada a la derivada parcial de T de la temperatura respecto del tiempo. Entonces, analizando las condiciones de borde del problema, como tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a tener dos condiciones iniciales. En este caso, la primera condición es que la derivada de la temperatura respecto a la posición es igual a 0 para x igual a 0. Es decir, que esto estamos hablando de que tenemos una pared adiabática y que no hay transmisión de calor, está aislado en este punto, en x igual a 0. Y en el caso de la temperatura en el extremo cuando x es igual a
la temperatura es igual a la temperatura de la fuente caliente, ¿no? Es la temperatura constante que tenemos en el extremo, que es la fuente caliente, y tiene un valor T sub A. En el caso del régimen transitorio, lo que vamos a decir también es que la derivada de t respecto de x es igual a 0 en x igual a 0, o sea, esta condición del borde aislado es similar, nada más que estamos en derivadas parciales porque tenemos una ecuación diferencial que depende de x y de t, entonces están derivadas parciales. Y por otro lado, vamos a tener, como tenemos, por un lado, la derivada segunda de t respecto de x dos veces, necesito dos condiciones para esta parte de la ecuación diferencial. Y como la derivada de t respecto del tiempo está en términos de la derivada primera, necesito una condición más para esta condición. Entonces, se determina cuando las condiciones de borde están en términos de la derivada de la variable, se denominan condiciones de Newman, ¿no? Es una manera de nombrar a las condiciones. Y cuando están en términos de la propia variable, ¿sí? No de la derivada, se denominan condiciones de Dirichlet, ¿no? Esta digamos, es una manera de diferenciar a las condiciones de borde. Entonces, en el caso transitorio, tendríamos que la derivada de t respecto de x igual a 0, en x igual a 0, y por otro lado tenemos que por condiciones de Dirichlet, tendríamos que la temperatura en x igual a L, en la fuente caliente es igual a T sub A, y que la temperatura es igual a T0 para el tiempo T0. Es decir, que para el tiempo T0, todos los demás puntos de la barra, sacando el punto donde está la fuente caliente, están a temperatura ambiente, digamos, o a la temperatura inicial que tengan, que puede ser una temperatura ambiente, ¿sí? A medida que empieza a correr el tiempo, vamos a ir viendo cómo las temperaturas empiezan a aumentar en el interior de la barra y tratan de equipararse a la temperatura de la fuente caliente, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir del régimen estacionario, de esta ecuación diferencial, es que vamos a tener dos condiciones de borde y, como vemos, son tomadas en puntos distintos, ¿no? Y en el caso del régimen transitorio vamos a tener tres condiciones de borde que también están tomadas en puntos distintos. Entonces esto hace que no sea aplicable los métodos de Euler o los métodos de condiciones iniciales para resolver este tipo de problemas. Entonces, porque ¿por dónde arrancaríamos? ¿Por este borde? ¿Arrancaríamos por el otro? ¿O del medio? E iríamos hacia los extremos. O sea, no tenemos manera de plantear un problema de Euler, digamos una solución aplicando el método de Euler, porque no es un problema de condiciones iniciales, se llama problema de valor de frontera. Entonces, digamos, lo que nos queda es aplicar el método de diferencias finitas, que también se puede aplicar a métodos de condiciones iniciales. O sea, lo podemos aplicar a ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y también lo podemos aplicar a problemas de condiciones iniciales, que es lo que, de alguna manera, estamos planteando en esta placa, donde serían, digamos, unas conclusiones del método de diferencias finitas, ¿no? La determinación de la solución de la ecuación diferencial puede ser ordinaria o parcial de un problema de valor de frontera, se puede realizar utilizando el método de diferencias finitas. Entonces lo que consiste este método es describir aproximaciones por diferencias entre los valores de la función para las derivadas presentes en una ecuación diferencial, y se definen puntos en los cuales esas aproximaciones se van a realizar en todo el dominio, y después se trabaja con un sistema algebraico de ecuaciones que se escribe en función de las aproximaciones de las derivadas. Y las condiciones de borde se utilizan y se obtiene el resultado de interés en el interior del dominio, ¿no? Aplicando las condiciones de borde. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar las expresiones de las derivadas en, digamos, expresiones en diferencias. En este caso tenemos la expresión en diferencias hacia adelante, hacia atrás y centradas, y
al resolver el problema en forma numérica, en vez de tener la solución para los infinitos puntos que conforman a la barra, vamos a tener una solución discreta para una cantidad finita de puntos que nosotros definamos, digamos, en el dominio, y bueno, vamos a conocer el valor de la temperatura para esos puntos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se aplica el método de diferencias finitas para el caso de el método, digamos, para un problema de conducción de calor en régimen transitorio? Es decir, vamos a tener esta ecuación diferencial. Una pregunta. Sí, No me quedó claro cuál sería la función. Yo, por lo que entiendo, dividís el segmento en n partes, parecido a lo que hacías con Euler, pero no entiendo cómo es el tema de la función. Digamos, ¿qué función aproximas? bueno, acá tenés la ecuación diferencial del problema de transmisión de calor en régimen estacionario, digamos, unidimensional, solamente depende de X. O sea, después vamos a ver, también podemos plantearlo para régimen estacionario para un problema bidimensional, donde también ahí vamos a pasar una ecuación diferencial en derivadas parciales respecto de X y de Y, ¿no? Vamos a tener un laplaciano de la temperatura respecto de X y de Y. Esta sería tu ecuación diferencial, y en este caso, para el régimen transitorio es esta. Lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación diferencial en una expresión algebraica, reemplazando las derivadas que tenés acá, de la derivada segunda de la temperatura respecto de X dos veces, y la derivada de la temperatura respecto del tiempo una vez, en diferencias. Entonces, una vez que reemplazo las derivadas en diferencias, puedo despejar de la expresión de la derivada en diferencias el valor de la temperatura en el punto siguiente, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que estaba por explicar ahora, que para el caso del régimen transitorio, que sería esta expresión es la ecuación diferencial de la transmisión de calor. O sea, esta ecuación diferencial responde a este problema, ¿no? Un problema de transmisión de calor unidimensional en régimen transitorio. Para otro problema tendré otra ecuación diferencial, ¿no? Entonces, para este problema de la transmisión de calor en una barra en régimen transitorio, esta es la ecuación diferencial, y estamos considerando para que estas condiciones, ¿no? Que en este extremo está aislado. Entonces esta expresión, esta condición de borde de extremo aislado la represento matemáticamente como la derivada de la temperatura respecto de X igual a 0 en X igual a 0. O sea, mi sistema de coordenadas para allá es X, ¿no? Entonces esto es 0 y esto es X igual a L, ¿no? El otro extremo. Y la otra condición de borde es que la temperatura en X igual a L es igual a T sub A, es la fuente caliente, y que la tercera condición, que es la variación de la temperatura con el tiempo, es que para el tiempo cero, cuando arranco, es como que recién pongo la fuente caliente en el extremo, y ese punto toma la temperatura de la fuente caliente, pero el resto está todavía a temperatura ambiente. Todos los puntos interiores de la barra están a temperatura ambiente. Entonces, acá lo que voy a tener es una doble discretización. Tengo que discretizar, por un lado, en el dominio, digamos, dimensional, es decir, tengo que tomar puntos internos de la barra y decir, bueno, quiero tener una discretización y tomar una cantidad de puntos dentro de la barra para poder calcular las temperaturas en ese dominio. Y por otro lado tengo una discretización temporal. Tengo que, a partir del tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, bueno, cada cuántos segundos o cuántos minutos voy a tomar entre el salto de tiempo, el delta t, ¿no? O sea, tengo el delta x y el delta t. En un sistema de régimen transitorio tengo tengo que discretizar dos
dos dominios, el dominio de dimensional en la longitud X y el temporal, que es lo que estamos expresando acá abajo. Fíjense que estamos tomando la derivada primera, esta, como en forma explícita, como una aproximación en diferencias hacia adelante. O sea, esta sería la temperatura. Como esto depende del tiempo, sería la temperatura en el nodo I para el tiempo n más 1, menos la temperatura en el nodo I para el tiempo n, sobre el delta t, aproximadamente igual, porque bueno, ahora estamos reemplazando la derivada por una diferencia. Acá, la constante k, por la derivada segunda de la temperatura respecto de x dos veces. Entonces acá aplicamos la expresión de la derivada segunda en diferencias centradas. Entonces tomo, como estoy calculando en el nodo I, supónganse que este es el nodo I, este sería el I menos 1 y este sería el I más 1. Y acá estoy en el tiempo N0, después tengo el tiempo N1, el tiempo N2, o sea, tengo que ir calculando para cada tiempo cómo se van distribuyendo las temperaturas a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? O sea, entonces, esta sería la expresión donde estoy convirtiendo la ecuación diferencial en una expresión algebraica. Esto sería una expresión algebraica de la ecuación diferencial. La estoy reemplazando por las derivadas en diferencias. ¿Sí? Y fíjense que acá, la que a mí me interesa es la temperatura en el tiempo n más 1. La temperatura en el nodo I en el tiempo n, si este es el tiempo 0, ya la conozco, porque sé que para el tiempo 0, todos los puntos, salvo el punto que está en el extremo, tienen una temperatura T sub 0 que es conocida. Este es un dato. Y la temperatura de la fuente caliente también es un dato. O sea, si no tengo estos datos no puedo resolver el problema. Entonces, de aquí, yo puedo despejar la temperatura en el nodo I para el tiempo n más 1 en función de la temperatura en el nodo I en el tiempo n. Y también en el I más 1, el I menos 1, pero todos para el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Esto sería la expresión en forma explícita de la ecuación diferencial en diferencias. Y también lo puedo expresar en forma implícita, es decir, calcular el valor de la temperatura en el tiempo siguiente en función de los valores de la temperatura en ese tiempo que quiero calcular, en forma implícita. Si recuerdan el método de Euler implícito, que era en diferencias regresivas, sería el método implícito, también expresado acá en diferencias finitas. La diferencia entre un método y otro es que, bueno, como habíamos visto en el método de Euler regresivo, este método implícito me va a obligar a resolver un sistema de ecuaciones para poder calcular las temperaturas en el tiempo n más 1, que es el que quiero calcular. O sea, este método implícito vamos a ver que es un método que es estable, es independiente del tamaño de paso, a diferencia del método explícito, como vimos en el método de Euler, que era realmente condicionalmente estable, depende del tamaño de paso, este es incondicionalmente estable. Bueno, ahora vamos a ver cómo afecta el tamaño de paso a la solución aplicando tanto el método explícito como el método implícito. ¿Hasta acá esto se entiende lo que estamos haciendo? Con esto se podría entonces tener una aproximación de cómo va variando la temperatura en cada punto en el transcurso del tiempo, digamos. Podrías armarlo.
Sí, sí. De hecho, ahora vamos a mostrar cómo se hace. Exactamente. Ahora vamos a ver cómo se aplica. O sea, estamos viendo para entender cómo se plantea el método, y ahora vamos a ver este problemita resuelto, contándole valores y cómo se aplica. Y bueno, vamos a ver la diferencia entre un método y otro respecto al tamaño de paso y la cantidad de iteraciones que hay que hacer con este método explícito para llegar a un valor de temperatura cuando se estabiliza, ¿no? Que la temperatura en la barra va tendiendo a la temperatura de la fuente caliente, ¿no? Bueno, como este método es dependiente del tamaño de paso, tengo que hacer varias iteraciones para llegar a valores de estabilización de temperatura. En cambio, en este método vamos a ver que, si bien tengo que hallar un sistema de ecuaciones, o sea, la estimación de las temperaturas en cada tiempo requiere una operación de cálculo por ahí un poquito más engorrosa que esta, pero una vez que se programa, se calcula rápidamente. En este método puedo tomar tamaños de paso muy grandes y con 2 o 3 aplicaciones llegar digamos, al tiempo de estabilización, donde la temperatura se estabilizan y van tendiendo todas al valor de la fuente caliente. Por ahí acá en este método tengo que hacer más de 20 iteraciones, y en con 3 iteraciones ya tengo el valor para el tiempo al cual se estabilizan las temperaturas. Y encima este método me obliga a eso, a tener varias iteraciones, porque es sensible al tamaño de paso. Entonces vamos a ver la condición de estabilidad para la cual, una vez definido la discretización espacial, me va a decir qué valor de incremento de tiempo tengo que tomar máximo para que el método sea estable y converja a la solución. Entonces eso me está limitando, que el delta T no lo puedo tomar muy grande. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con el ejemplo, se ve claramente cómo afecta el tamaño del incremento de tiempo en la solución del problema. Entonces, fíjense, tenemos, acá estamos trabajando con el método explícito, o sea, estamos calculando la temperatura en el tiempo n+1 en términos de la temperatura en el tiempo anterior, en el tiempo n, y despejamos de acá, de esta expresión de la ecuación diferencial en régimen transitorio, despejamos el valor de la temperatura en el nodo I para el tiempo n+1, que al despejar el delta T para aquí, lo agrupo el K delta T y delta X cuadrado como una constante, dado que el delta T, los incrementos van a ser constantes una vez que los defino, y también los delta X, ¿no? Los incrementos entre puntos también son fijos. Entonces, el K es una constante, el delta T va a ser una constante, el delta X es una constante. Todo esto lo puedo agrupar en una constante que la voy a llamar lambda. Esto para poder hacer más compacta la expresión. Y bueno, al despejar la temperatura en el nodo I para el tiempo n+1, me queda la expresión de este factor, que lo voy a llamar lambda, por, despejando, agrupando los términos, me queda la temperatura en el nodo I+1 en el tiempo n, menos 2 veces la temperatura en el nodo I en el tiempo n, más la temperatura en el nodo I-1 para el tiempo n, todo eso multiplicado por la constante lambda, más la temperatura en el nodo I en el tiempo n. O sea, esto es una expresión genérica. Entonces, fíjense que acá tengo igual 1, igual 2, igual 3, igual 4, igual 5 son los nodos que están igualmente espaciados. O sea, tengo 5 puntos, de los cuales conozco la temperatura en el nodo 5, que es la temperatura de la fuente caliente. Esta va a ser constante, esta no va a variar en todo el tiempo, siempre va a tener el mismo valor. Y estas, para el tiempo 0, o sea, para n igual 0, que sería el tiempo 0, están todas a 25 grados. O sea, todos los puntos de 1 a 4 tienen la misma temperatura, y este punto digamos, tiene la temperatura de la fuente caliente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, acá lo que estamos viendo es, desde el tiempo 0 al tiempo siguiente, el otro incremento de tiempo, cómo calculamos las temperaturas para ese nuevo intervalo de tiempo. Entonces, la temperatura 2, el nodo 2 va a ser lambda por la temperatura
en I+1, que sería el nodo 3. Porque estoy calculando en I vale 2, entonces sería I+1 sería 3 para el tiempo 0, menos 2 veces la temperatura en el nodo 2 para el tiempo 0, más la temperatura en el nodo 1 para el tiempo 0, porque es I-1. Y todo eso más la temperatura en el nodo 2 en el tiempo 0. Aplico la misma presión para el nodo 3. Y para el nodo 4. O sea, estoy calculando para los 3 puntos interiores. ¿Por qué estoy dejando los puntos extremos? Bueno, en el punto 5 ya sé que para el tiempo 1 va a valer la temperatura del tiempo 0. Esta es constante, no varía, la fuente caliente. Y para calcular la temperatura en T1 aplico la condición de borde, es decir, que la derivada de T respecto de X es igual a 0. Entonces, ¿cómo calculo la derivada de T en X igual a 0? En diferencia, bueno, va a ser la T1 menos la T2 sobre el delta X. Entonces, como esto tiene que ser igual a 0, me va a quedar que T1 va a ser igual a T2. Es decir que cuando calcule las temperaturas para el primer intervalo de tiempo, la temperatura que era originalmente 25, en el segundo intervalo de tiempo van a variar las temperaturas y la temperatura del nodo 1 va a tomar el valor de la temperatura del nodo 2. O sea, calculo esta temperatura aquí, la T sub 2, y el valor que hallo va a ser el mismo valor para T sub 1. Por aplicación de condición de borde, ¿no? Al aplicar la condición de borde, me está imponiendo esta condición, que la temperatura en 1 va a ser igual a la de 2. Entonces yo voy a calcular en realidad 3 ecuaciones, son estas 3 que están acá, para T2, T3 y T4, y bueno, la T5 va a ser siempre constante, y la T1 va a ser igual a la T2. Entonces en cada paso voy a ir calculando de esa forma. Entonces acá hay una tabla, que ahora vamos a ver, también está hecho en un Excel, para el método explícito. Acá, bueno, están comparados también el implícito, pero vamos a empezar con el explícito. Para un delta T de 20.000 segundos y el otro un delta T de 10.000. Bueno, acá está cortado, pero lo que queremos que vean es que, fíjense que la longitud de la barra es medio metro, 0,5 metros, y tenemos un nodo cada 10 centímetros, ¿no? No, sería, sí, tenía cerca de 10, bueno, están un poquito desplazados acá, pero lo que, claro, son 1,25 porque claro, serían los 4 nodos interiores. Están cada uno 25 cada nodo. Fíjense que la temperatura inicial, esta que está en azul, sería la temperatura para el tiempo 0, es decir, todos los nodos están a 25 grados menos el nodo 5, que está a la temperatura de la fuente caliente, está a 75 grados. Fíjense cuando tenemos la segunda iteración, que la temperatura aumenta, pero fíjense acá, para el valor del nodo 3, está dando una temperatura que incluso es un poquito mayor a la temperatura de la fuente caliente. O sea, eso es inconsistente con la solución del problema. Las temperaturas van a tender a esa temperatura y nunca la van a superar los puntos interiores a la temperatura de la fuente caliente. Entonces, esto ya Eso me dice que el sistema es inestable. Claro, ya me está dando un problema, no un problema físico, sino un problema numérico, que es por el tamaño de incremento de tiempo que he tomado, que me está dando un valor. Y fíjense que cuando calculo para 400.000 segundos, que es la curva gris, bueno, esto se incrementa más, ¿no? Aumenta más el valor en ese punto que la fuente caliente, desciende en vez de aumentar. Bueno, todo esto es debido a un problema de estabilidad numérica y tiene que ver con el incremento del tamaño del delta T.
fíjense que acá al bajarlo a 10.000 segundos, al incremento, ya se hace más consistente, digamos, la distribución de temperaturas en el interior de la barra y van tendiendo a la temperatura de la fuente caliente, ¿no? O sea, esto ya tiene una evolución, digamos, de las temperaturas digamos, más real, ¿no? A lo que sería este proceso de calentamiento de la barra. Pero bueno, esto es debido a un problema de inestabilidad numérica. Y fíjense que en el método implícito, bueno, acá está puesta la tabla para una iteración, tal la condición inicial y una primera iteración, pero acá están hechas 2 iteraciones y ya fíjense que con la segunda estamos en valores similares al método explícito, ¿no? Acá tenemos como más de 20 iteraciones. Entonces fíjense justamente que, y acá estoy tomando un delta T de 200.000 segundos, y acá no puedo tomar más de 10.000 porque ya se hace inestable. Entonces fíjense que el método implícito es mucho más potente en ese sentido, y independiente del tamaño de incremento del paso, ¿no? Acá estoy tomando un incremento de paso superior a 20 veces el del explícito que es estable, y sigue siendo estable, ¿no? Eso es una diferencia muy importante. Acá tenemos el ejemplo de diferencias finitas en el Excel planteado. Este es el método, acá tenemos en esta solapa el método explícito planteado para un incremento de tiempo de 20.000 segundos, donde tenemos el valor de K. Perdón que no estoy bien de la garganta hoy. Que depende del valor de transmisión de calor del material, la densidad, el calor a presión constante, el C sub P. El K es el producto de K sub D por ρ por C sub P. Y la longitud, bueno, tenemos la longitud de la barra, la temperatura ambiente, la temperatura de la fuente caliente y los incrementos, ¿no? El delta X y el delta T. Entonces, voy calculando, fíjense que la temperatura inicial es 25 grados para los puntos interiores. Sé que por condición inicial la temperatura en el extremo aislado va a ser igual al T sub 2, y la temperatura de la fuente caliente se mantiene siempre constante, ¿no? Esta no varía. Entonces, calculamos, acá está puesta la expresión del cálculo de la temperatura para cada punto, que es esta expresión de acá, el TIN más 1, aproximadamente igual al lambda por el T sub i más 1 en el tiempo n, menos 2 veces el T sub i en el tiempo n, más el T sub i menos 1 en n, más el T sub i en n, ¿no? Bueno, esta expresión está puesta para cada punto interno, y bueno, en función de las temperaturas en el tiempo cero, ¿no? Entonces, acá la salvedad es que vamos calculando esas expresiones para los puntos 2, 3 y 4. El punto 1 va a ser siempre igual a la temperatura del punto 2, y se mantiene constante, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, vamos llevándolo para todos los incrementos de tiempo que queremos calcular. Y esto nos está dando el valor que veíamos en la transparencia, en el slide del PowerPoint, que tenemos esta inestabilidad numérica y, bueno, esta inconsistencia en la solución, ¿no? Ahora, cuando
Acá tenemos, bueno, para un tiempo de 15.000 segundos, un valor intermedio. Cálculo, bueno, acá no está graficado la temperatura, pero acá sí para 10.000 segundos, es lo que veíamos recién, donde el sistema ya se hace estable. Vamos a ver el tema de la estabilidad. Cómo se trabaja con la estabilidad, qué condiciones se tienen que cumplir para que el método explícito sea estable, ¿no? En este caso, para esta ecuación diferencial, tomando la expresión genérica de la temperatura para un tiempo n+1, que teníamos esta expresión, lo que podemos ver es que si el único coeficiente que puede ser negativo, ¿sí?, es el TI, sería el lambda por el -2 TI en el tiempo n y el T sub i, ¿no? Entonces, tomamos este valor, lo que nos dice la estabilidad es que se garantiza si todos los términos de la expresión, la estabilidad está garantizada si todos los términos de todos los coeficientes son positivos, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta expresión, como tenemos este negativo, digamos, trabajando con este término, distribuyendo el lambda y operando con el T sub i, y sacando factor común el T sub i, nos queda, esto sería, ¿no?, esto por el T sub i en n, ¿no? Pero bueno, como la temperatura no puede ser negativa, el único término que puede ser negativo es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, para que esto sea positivo, se tiene que cumplir que 1 menos 2k por delta t sobre delta x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si despejamos de aquí, nos dice que k por delta t sobre delta x cuadrado tiene que ser menor o igual a 1/2. Entonces, para un delta x definido y un k también definido, podemos determinar el delta t que máximo que haga que se cumpla esta inecuación, ¿no?, que este producto sea menor o igual a 1/2. Entonces, fíjense que en este caso, esto sería el lambda, ¿no? O sea, este producto que tengo acá, k por delta t sobre delta x cuadrado, esto era el lambda, era la constante. Fíjense que esto tiene que ser menor a 1/2, menor o igual a 1/2. Vamos a ver acá en el Excel. Vamos a borrar los dibujos para que no molesten. Fíjense acá el lambda, por ejemplo, en el caso cuando tengo un T, un incremento de 10.000 segundos, el lambda es igual a 0,32. Entonces, es estable, ¿por qué? Porque es menor a 1/2. ¿Sí? Se cumple la condición, por eso es estable. Si lo vemos en el de 15.000, el lambda da 0,48. O sea, este ya va a ser estable, estamos en el límite. Para este delta t me está dando 0,48, es menor a 1/2, entonces es estable. O sea que para 15.000 segundos, si lo grafico a esto, también me va a dar algo que va a ser estable. Pero para el caso de 20.000 segundos, ya el lambda es 0,64, es mayor a 1/2. Entonces ya no es estable, no cumple la condición. ¿Se ve? Entonces, Sí, sí. puedo, en este caso,
trabajar con la estabilidad y bueno, asegurarme, una vez definido el delta X, un delta X y teniendo las características del material, el K, bueno, puedo determinar un delta T para que el sistema sea estable, ¿no? O sea que, conclusión, el método explícito es condicionalmente estable y depende del tamaño de incremento de tiempo. Vamos a borrar estos dibujos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el método implícito. El método implícito tenemos que, no sé si se ve muy chiquito ahí, quieren que lo amplíe un poco más. Por mí se ve bien, profe. Ok, bueno, acá bueno, tenemos el método implícito, bueno, tenemos el K sub D, la densidad del material, el calor específico, bueno, el K, todo esto es lo mismo, el T0, el T sub A, el L, el delta X también es igual, la misma discretización en la barra, y el delta T tomamos 200.000 segundos. Entonces, para este caso, fíjense que el lambda nos da 6,4. O sea, no tenía que ser en el método explícito mayor a 0,5. Acá nos da 6,4. O sea, fíjense que está un lambda mucho más, más grande que el que máximo que permitido en el método explícito, y sin embargo, el método es estable, ¿no? Entonces, bueno, se plantea la discretización de la barra con las temperaturas para el tiempo cero, la temperatura de la fuente caliente, y la temperatura del borde que está aislado, que va a ser siempre igual a la temperatura en el nodo 2, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es plantear un sistema de ecuaciones, un sistema matricial. Esto sería para la primera iteración, n+1, el time step 1, sería para esta primera iteración el cálculo de las temperaturas para el tiempo, para cuando el tiempo pasa de 0 a 200.000 segundos, y cómo determinamos los coeficientes de la matriz A y de la matriz B. Ahora vamos a ver cómo se arma esto. Se parte de la expresión simbólica de la ecuación diferencial en diferencias en forma implícita, ¿no? Fíjense que la temperatura en el nodo I en el tiempo n+1 también depende de la temperatura en el tiempo n+1 para x en la derivada segunda de x, ¿no? Entonces, lo que hacemos es reemplazar, acá despejamos el delta t, lo pasamos para el otro lado, lo agrupamos con el k y con el delta x cuadrado, entonces lo reemplazamos por lambda, acá solamente estos dos pasos se ha hecho eso. Luego se distribuye el lambda y se agrupan todos los términos que tienen la temperatura en el tiempo n+1. Y se despeja la única que está en términos del tiempo anterior, n, y se lo pasa al otro lado. Que era negativa, pasa como positiva. Entonces nos queda esta expresión algebraica, genérica, del método explícito, del método implícito, de la ecuación diferencial en régimen transitorio. Entonces lo que vamos a hacer es ahora trabajar con la expresión de este lado, agrupando los valores de lambda. Por ejemplo, tenemos que para el TI-1, el nodo TI-1 está multiplicado por menos lambda. Lo ponemos aquí. Después el TI lo tenemos, tenemos TI n+1 multiplicado por 1, y tenemos TI n+1 multiplicado por 2 por lambda. Entonces agrupamos y nos queda como 1 más 2 lambda por TI en el tiempo n+1. Y nos queda el nodo I+1 como menos lambda por T en el nodo I+1 en el tiempo n+1. Entonces, fíjense que hemos agrupado la ecuación algebraica dándole un orden el nodo I-1, el nodo I y el nodo I+1, ¿sí? Todo en términos de los lambda, ¿no? Están afectados por los coeficientes lambda.
Y de este otro lado tengo la temperatura en el nodo I, esto no lo es, y en el tiempo n. Entonces ahora vamos a aplicar esta expresión, que es genérica, para el problema que quiero resolver. Como dijimos, la temperatura en el nodo 1 y en el nodo 5 no las calculo. ¿Por qué? Porque en el nodo 1, por condición de borde, la temperatura en 1 va a ser igual a la que tenga 2. Y la del nodo 5, la de la fuente caliente, que siempre es constante. Entonces voy a trabajar con la temperatura en el nodo 2, 3 y 4. Entonces, acá la primera expresión que voy a reemplazar, esta que está aquí, la segunda que está en rojo, es la ecuación para la temperatura en el nodo 2, para el tiempo n. Entonces, fíjense, si en el nodo 2, el I-1 va a ser el nodo 1. Entonces reemplazo menos lambda por T en el nodo 1 del tiempo n más 1. O sea, I-1 pasa a ser 1. Más 1 más 2 lambda por la temperatura en el nodo I en el tiempo n más 1. El nodo I es el nodo 2. Entonces reemplazo por 2. Menos lambda por la temperatura en el nodo I más 1 para el tiempo n más 1. El nodo I más 1, como estoy en el nodo 2, va a ser 3. 2 más 1, 3. Y le voy a agregar, como no tengo aquí en la expresión de cálculo la temperatura del nodo 4, que es la otra temperatura que tengo que calcular, la reemplazo por 0. Pongo acá 0. Ahora, como la temperatura en el nodo 1 es igual a la temperatura del nodo 2, finalmente la expresión de evaluar la ecuación diferencial en el nodo 2, al reemplazar como T1 va a ser igual a T2, reemplazo este término y lo pongo como menos lambda por la temperatura 2 en el tiempo n más 1, o sea, ¿no? Porque siempre la de 1 va a ser igual a 2. Entonces me queda expresado en términos de la temperatura 2, la temperatura 3, la temperatura 4, como no está, la pongo en 0. Y bueno, y ahora operando con los coeficientes que me quedaron, que me quedó T2 de n más 1 por menos lambda, y tengo 2 lambda por T2 n más 1, finalmente me queda como 1 más lambda por la temperatura en 2 en el tiempo n más 1, menos lambda por la temperatura 3 en n más 1, más 0 igual a la temperatura 2 en el tiempo n. O sea, llego a esta expresión, que está acá en color celestito, de la temperatura en 2. Cuando lo aplico, ahora quiero aplicar la temperatura en el nodo 3. Si voy a la expresión general, esta que está aquí, sería, en el nodo 3 sería la temperatura en el nodo 2, menos lambda por T en 2 en el tiempo n más 1, más 1 más 2 lambda por la temperatura en el nodo 3, menos lambda por la temperatura en el nodo 4. Y la temperatura en el nodo 4 va a ser igual a la temperatura en el... acá como tengo el T sub 2, le pongo en 0, que no lo estoy utilizando, menos lambda por la temperatura en 3 en tiempo n más 1, más 1 más 2 lambda por la temperatura en el nodo 4 n más 1, menos lambda en la temperatura 5 en el tiempo n más 1. Ahora fíjense que la temperatura en el nodo 5 es constante, la fuente caliente. Entonces, como es una constante, lo puedo pasar al otro lado. Entonces lo despejo y lo expreso como 0 menos lambda por la temperatura en 3 n más 1, más 1 más 2 lambda por la temperatura en 4 en el tiempo n más 1, igual a la temperatura en 4 en el tiempo n, más lambda por la temperatura en 5 en el tiempo n más 1. Este valor, lambda por la temperatura de 5 en cualquier valor de tiempo, esto va a ser siempre un valor constante. Lambda es constante y esta temperatura es constante. O sea que le estoy sumando a la temperatura 4 en el tiempo n una constante. Finalmente, me queda armado este sistema de ecuaciones para temperatura 2, la 3 y la 4.
que los coeficientes de este sistema de ecuaciones van a ser las constantes 1 más lambda, menos lambda, 0, menos lambda, 1 más lambda, menos lambda, y 0, menos lambda, y 1 más 2 lambda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está puesto aquí? Si se fijan, en el primer valor, que da 7,4, este valor de 7,4 tiene que ser, sale de hacer 1 más lambda, ¿no? Fíjense que lambda valía 6,4. Si le sumo 1 me da 7,4. El segundo término es menos lambda, va a ser menos 6,4. El tercero vale 0 para t sub 2. Para t sub 3 vale menos lambda. 13,8 para t sub 3 es 1 más 2 lambda. 2 lambda sería 2 por 6,4 más 1. Esto nos da 13,8. Y este vale menos lambda. Bueno, de esta manera reemplazo los coeficientes. Y estos van a ser, estos coeficientes van a ser, esta matriz va a ser siempre la misma para todas las iteraciones que vaya haciendo. No varía. La matriz de los coeficientes no varía. Tengo el vector de las temperaturas, que es lo que quiero calcular. Y el vector B, que va a ser la temperatura en el nodo 2. Esta va a ser la temperatura en el nodo 2 para el tiempo 0, que vale 25. La temperatura en el nodo 3 para el tiempo 0, que también vale 25. Y la temperatura en el nodo 4, que vale 25, pero esto está sumado más lambda por la temperatura en el nodo 5. Fíjense, esto sería este coeficiente de aquí, que está acá, este de acá, es T4 para el tiempo n, más lambda por T5 en el tiempo n más 1. Esta es constante, vale 75 por cualquier tiempo, entonces sería 6,4 por 75 grados más 25 grados, que es la temperatura en el tiempo n. Entonces esto nos da 505, de ahí sale 505. Entonces, una vez que armé el sistema calculo la temperatura 2, 3 y 4 para el tiempo 200.000 segundos. Después para 400.000 segundos tengo el segundo cálculo, y fíjense que la matriz de los coeficientes se mantiene constante y el vector B va a ser la temperatura en el tiempo 1, ¿no? Para cuando quiero calcular el tiempo 2. Fíjense que el tiempo 1 tenía 49,23, 49,2, bueno, es esta, 53 y 541. Que 541 va a ser la temperatura T4, que es 61,18, más 6,4 por 75. De ahí salen los 541. Y así sucesivamente se va aplicando y se calculan las temperaturas interiores. Y la temperatura T1 siempre va a ser igual a la T2. O sea, esta directamente toma el valor y de esa forma se determinan las temperaturas en el interior de la barra para los distintos incrementos de tiempo. Entonces acá lo que puedo ver es que puedo tomar incrementos de tiempo muy grandes y con muy pocas iteraciones llegar a obtener el valor de la temperatura de estabilización en la barra, ¿no? Para qué tiempo se puede estabilizar. O sea que no es inestable, no depende del tamaño de paso, y bueno, requiere armar previamente la programación del método, es mucho más laboriosa que en el caso explícito, pero una vez que está armada el cálculo de las expresiones para calcular las temperaturas, el método es muy eficaz. No sé si fue muy rápido, se entendió, lo pudieron seguir. Sí, por mi parte se entendió, pero igual es una de las cosas que, o por lo menos el tipo de métodos que para entenderlo por completo necesito sentarme y ponerme a hacer un ejemplo o no sé, estar un rato, digamos, con el método y usarlo. Bien, bueno,
Eh, Acá teníamos planteado, que eso también lo que quería plantear al comienzo de la clase, podemos, bueno, faltaría ver la aplicación a una placa en el sistema, digamos, en un caso bidimensional, en régimen estacionario, que tenemos el laplaciano igual a 0 de la temperatura. Bueno, lo que vamos a hacer es, por ahí, subirles por ahí la clase del año pasado, lo podemos editar para cortar la parte que tiene que ver con preguntas de, de temas de la materia de ese momento y centrarla en la explicación completa del método. Este, y bueno, por ahí esta grabación por ahí también cortarla, editarla hasta la parte de Euler y la parte de diferencias finitas, subirla en dos partes, ¿no? Una primera parte que sería la clase de hoy, editada hasta lo que es el método de Euler y Runge-Kutta, y la otra clase tomarla del año pasado, por ahí editarla, y, y centrarla en diferencias finitas, para que la tenga completa la explicación de cómo aplicarlo al caso de una placa, ¿no? Con la obtención de transformar el laplaciano en una ecuación algebraica y, bueno, cómo se aplica el método para un sistema bidimensional. Me pasa que ya estamos pasados en tiempo de la hora, ya hemos pasado de la hora de la clase 5 minutos y si seguimos con esto, bueno, vamos a durar mucho más tiempo. Una pregunta. De ¿Esto es aplicable a elementos finitos? ¿O Eh, elementos finitos otro? no, son dos métodos distintos. O sea, acá tenemos una formulación, el método de diferencia finita es una formulación diferencial y el método de elemento finito es una formulación integral. Digamos, parten de dos premisas distintas. Si bien hay alguna similitud respecto a la discretización, al trabajar con una malla, digamos, eso puede parecer similar, pero las condiciones, digamos, digamos, la formulación del método son totalmente distintas. Se trabaja en un campo discreto, pero la relación que hay entre los nodos adyacentes de cada elemento. Acá nosotros estamos trabajando con nodos. Vos en elementos finitos trabajarías con un elemento que sería cada cuadradito. Acá para nosotros es aplicar el laplaciano en cada punto e ir desplazándonos, ¿no? Para calcular las temperaturas en el interior de esta placa. Las temperaturas exteriores generalmente obviamente son un dato del problema, son las condiciones de borde en los cuatro lados, nos fijan las temperaturas. Entonces todos los nodos exteriores, sus temperaturas son conocidas. Y nos falta conocer todas las temperaturas de los nodos interiores. Y bueno, acá lo que estamos aplicando es el laplaciano en cada punto, y nos vamos desplazando y calculando el laplaciano en forma algebraica para cada punto. De esa forma armamos un sistema de ecuaciones, lineal, y bueno, se resuelve por cualquiera de los métodos y se obtienen las temperaturas en el interior, ¿no? Que por ejemplo acá hay un ejemplo de una placa que tiene esta temperatura en los bordes y se ha discretizado para 9 puntos interiores, ¿no? Entonces, Claro, vas teniendo en cuenta los nodos, digamos, y no claro, la... pero lo que se trabaja es con lo que se llama la molécula, ¿no? Una vez que el laplaciano se reemplaza por las expresiones en diferencias para un punto determinado, acá por ejemplo estoy reemplazando el laplaciano para evaluarlo en el punto IJ, ¿no? El laplaciano. Si estoy calculando el laplaciano de t, evaluándolo en IJ, un punto. ¿Sí? Y lo reemplazo por esta expresión algebraica, que sale de reemplazar las derivadas segundas en diferencias, tomando los incrementos en dirección horizontal y vertical, los delta x y delta y iguales. Bueno, de esta manera se despejan el delta x y delta y, como son iguales,
puedo sacar como un denominador y lo despejo, y se anula, y me queda la sumatoria de estos términos más estos términos, ¿no? Y acá me aparece, como tengo menos 2TIJ y menos 2TIJ, me queda menos 4TIJ. Entonces me queda una molécula, que como ves es una plantilla, en donde para calcular la ablación a este punto tengo que hacer menos 4 veces y los demás por una vez, ¿no? Menos 4 en el centro, 1 y 1 en los extremos, que serían esto que está multiplicado por 1, este por 1, este por 1, este por 1 y este por menos 4. Entonces voy armando un sistema de ecuaciones para cada punto, ¿no? Acá en el ejemplo, se ha considerado, bueno, para poder llegar a un sistema más sencillo, se han tomado 9 puntos, y bueno, se arma el sistema de ecuaciones para... nos queda este sistema de ecuaciones, y bueno, resolviendo este sistema, acá queda un sistema de 9 por 9, y bueno, una vez resuelto, tenemos la temperatura en régimen permanente, que queda en la placa, la distribución interior, ¿no? Para estos nuevos puntos. Listo. Buenísimo. Bueno, esto sería para redondear el tema de solución numérica de ecuaciones diferenciales, el método de diferencias finitas, aplicado a problemas de condiciones de valores de frontera, ¿no? Con esto cerraríamos ya los temas de la materia. Este sería el último tema. Y bueno, le vamos a subir los ejemplos resueltos. Esto ya no vamos a hacer actividad práctica, no hay más tiempo, pero bueno, para que lo puedan ver y todo, le vamos a subir estos ejemplos que están planteados con el Excel, como para ver los dos métodos. Y también para el caso del, como pedía Gregory, para el método de Euler mejorado y el RUN ejecuta, también el ejemplo cómo está aplicado para la ecuación diferencial esa que vimos en los ejemplos, ¿no? Así que, Listo. Buenísimo. bueno, Me desconecto porque tengo que ir a rendir otra materia, pero de mi parte estuvo bastante interesante la clase. bueno chicos, disculpen, gracias, disculpen un poco apresurado, porque bueno, se nos fue un poco el tiempo al inicio y terminamos bastante, nos pasamos la hora. Bueno, nos estamos viendo entonces el miércoles que viene, y para el recuperatorio del segundo parcial, y bueno, los que ya estén en condición de promoción, les vamos a avisar que, bueno, preparen la clase que viene, la libreta, y le vamos a pasar la nota, y bueno, después en la fecha final los veremos para firmarle la libreta a los que se hayan promocionado. Gustavo, discúlpame. Si yo quiero rendir el recuperatorio del primero,